Buenas tardes con todos y con todas. Esta es otra entrevista a una colega de la región, una líder muy conocida del movimiento de personas trans, Marcela Romero, que es fundadora y militante de ATA. Ha trabajado, por ejemplo, en la Comisión contra la Discriminación en Argentina, pero fundamentalmente también es coordinadora o secretaria regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. Bienvenida Marcela. Gracias. Entonces, la idea es, estamos haciendo estas entrevistas para compartirlas en principio durante la aldea global de la Conferencia Internacional sobre SIDA. Así que partimos de la base que mucha gente que va a ver esta entrevista no sabe mucho sobre vos o sobre lo que haces. Pero primero que nada, también queremos mostrar un poco el lado humano de las líderes y de los líderes. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es preguntarte cómo empezaste a trabajar en esto. O sea, cómo, si entraste a ATA, si decidiste fundar ATA, ¿de dónde surgió tu primer paso en la militancia de LGTBIQ? Sí, bueno, la organización ATA cumplió 27 años, la Organización de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Yo soy una mujer trans, trabajadora sexual, en la cual me invitaron a una reunión de la asociación y en donde empecé a recibir información de parte de las organizaciones trans. Yo creo que lo que hizo ATA y lo que hace ATA es empoderarnos a las personas trans y empoderarnos desde la información, desde saber cómo hay que cuidarse frente al VIH-Sida, siendo positiva o siendo negativa, y Claro. sacarnos ese estigma que muchas tenemos del tema que, bueno, soy positiva, me voy a morir, ¿para qué me voy a cuidar? ¿Para qué voy a ir a un hospital? Entonces, ATA lo que hizo es un trabajo frente al VIH-Sida, el poder trabajar frente al estigma y la discriminación, principalmente frente al estigma y la discriminación y el respeto a la identidad de género de las personas trans. Por eso, ATA es una red nacional, es una organización solamente de personas trans, despega del LG, ¿no es cierto? Sale del LG y tiene su propio movimiento frente al estigma y la discriminación y los reclamos que tiene la población trans en Argentina y en el mundo. ATA Claro. es el modelo que llevo yo a la RELAC Trans, ¿no es cierto? Es el mismo modelo de fortalecimiento de las organizaciones y el empoderamiento de las personas trans en Latinoamérica. Pero contame un poquito, ¿cómo fue? ¿ATA se acercó a vos? ¿Porque estabas trabajando o estabas en algún evento o en Estaba una casa de trabajando, alguien? yo estaba trabajando en mi lugar de trabajo, en una esquina, en Sí, Buenos Aires, y sí. vino una compañera y me dijo, vamos a una reunión que se está haciendo acá en un barrio, que se juntan. La verdad, dije, bueno, una compañera, Marcela también se llama, voy a esa reunión, cuando llego, me encuentro con 5 compañeras que estaban, entonces me siento, por supuesto, trabajadora sexual, teniendo siempre una barrera que era no me miren mal, no me traten esto, siempre muy a la autodefensiva que estaba porque no tenía información, para mí esto era nuevo. Bueno, me senté, escuché y empezaba a escuchar que la persona, la compañera que hablaba, decía lo que yo pensaba y lo que no me podía expresar yo. Yo no me podía expresar y decir que la policía no nos lleve más, que nos maltraten, que tengamos derecho. Yo escuchaba que esta persona tenía ese vocabulario. Y yo la escuchaba y decía, esta compañera, decía, esta chica está diciendo lo mismo que pienso yo y yo no lo puedo expresar. No lo podía expresar, ¿no es cierto? Y si lo expresaba, muchas veces lo expresaba con violencia, porque no estaba trabajando el tema de la autoestima, nada de eso. Entonces, eh, cuando termina la reunión, antes que termine me preguntan mi nombre, todo esto, hablaba poquísimo, termina la reunión y me dice la compañera, el miércoles tenemos otra vez otra reunión en este mismo lugar, acércate, vení para acá y seguimos hablando. Eh, la verdad, el miércoles voy de vuelta, hago lo posible para poder ir a esa reunión, voy a esa reunión
y me encuentro con otras compañeras en donde ya pude hablar, la verdad que lo que siempre decía era reclamaba, decía, necesitamos material de prevención, y me pasó una cosa muy, muy clara. Yo trabajaba en una esquina y compraba el material de prevención, lo compraba enfrente en una estación de servicio. Y a una cuadra de donde yo estaba parada estaba un centro de salud que entregaba el material gratuito y yo no lo sabía. Yo en esa esquina estuve 10 años trabajando y no sabía que había un servicio que me entregaban preservativos. Y yo a los 35 años me hice no, 35 no, un poquito más, me hice mi primer testeo del VIH, porque yo decía, ¿para qué me lo voy a hacer si me voy a morir? Yo me voy a morir. Entonces no me acercaba a un servicio de salud. Y en la organización lo que se hace es primero sensibilizar a las compañeras y darle la información y acercarle las herramientas para que esta persona trans pueda ir a un servicio de salud sin estima y discriminación. Y también que denuncie si la maltratan. Y yo empecé a ir a buscar, empecé a buscar los preservativos, los condones, a ese servicio que estaba atrás de mi parada, y empecé a acercar a las compañeras de la zona donde trabajaba, hacerse el testeo. Yo me hice mi primer testeo ahí en ese centro y acerqué a 20 compañeras a que se hagan el testeo. Sí, porque además yo creo que, bueno, vos lo viviste, yo también lo viví militando acá en Argentina y en Buenos Aires. Estamos hablando de épocas donde la policía se las llevaba a ustedes y a las mujeres trabajadoras sexuales en diferentes barrios, donde había mucha violencia, donde las compañeras trans y mujeres trabajadoras sexuales, no sé, vecinos las denunciaban, ustedes tenían que pagar peaje. O sea, cuando hablamos de falta de autoestima, no solo tiene que ver con la historia personal que muchos de ustedes han tenido en sus casas o optando por el trabajo sexual, sino porque vivían en un contexto de criminalización, ¿no? De estigma, de violencia uniformada. Sí, y el tema de subsistir, ¿no es cierto? Nosotras subsistíamos frente a la violencia institucional que recibíamos las compañeras de mi época y también las actuales en toda Latinoamérica. Sí. Yo creo que muchas veces nos preguntábamos cuando nos llevaban detenidas, ¿por qué me traen? ¿Por qué estoy acá? No podíamos entender, porque no solamente nos llevaban cuando estábamos parados en una esquina, sino cuando íbamos al almacén, al supermercado, o a comprarnos ropa, o a sentarnos a querer en un bar comer algo. No podíamos sentarnos a comer porque nos sacaban de los lugares. Entonces siempre decían, ¿por qué no nos traen? Y ahí empezamos a entender, yo empecé a entender que mi cuerpo es político, ¿no es cierto? Mi cuerpo trans es político y tenía la misma represión que a lo mejor una persona que se manifestaba en el gobierno militar o en el gobierno democrático que reclamaba algo y era reprimido. Ahora, a nosotros era más fácil agarrarnos porque salían a la cacería, ¿no es cierto? Eran las noches de salir a buscarnos porque la policía salía a buscarnos, no es que, bueno, ahí pasa una trans o hay una trans, bueno, ¿qué hacemos? ¿La llevamos? No. Ellos salían y tenían números para llevarnos, ¿cierto? Tenían cuotas. Y la policía, y la policía en Buenos Aires le daban un premio. Ejemplo, si en la semana traías 10 chicas, ellos tenían un día de franco, ¿no es cierto? El policía. Bárbaro. Y además complementaban su salario, ¿no? O sea, con el peaje y eso. Con las coimas, el dinero que nos pedían. Yo siempre digo que yo me tengo que jubilar, yo ya voy a cumplir 60 años y me tengo que jubilar porque yo ya pagué mi jubilación. Estuve años pagándole a la policía, al Estado, coimas en mi esquina, pagándole años. Yo trabajé hasta los 44 años, pagándole toda la vida, así que yo por lo menos tengo que cobrar 4 jubilaciones a los 60, lo mínimo. Y algunos uniformados tienen
Tienen buenas jubilaciones algunos uniformados, ¿eh? Así que... Tienen y mucha jubilación y educaron a sus hijos y pagaron cirugías y se pagaron vacaciones para irse Exacto. con nuestro dinero, ¿no es cierto? Mientras Ujú. tanto, nosotras las mujeres trans, adultas mayores, terminamos en una miseria total, en una miseria total y una muerte que es terrible, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres trans, sin tener una familia, sin poder disfrutar de todos los años que una ejerció el trabajo sexual. Sí, porque yo creo que, Marcela, dentro de la región vos sos una de las primeras abanderadas de dos cosas, si mal no recuerdo. Primero, de esta carencia de datos, ¿no? Que las personas trans, que las mujeres trans, las ponían como HCH y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la invisibilidad de cuántas personas trans hay en un país, por ejemplo, ¿no? Que necesitaba desagregar los datos de prevalencia. Y el segundo punto vinculado con eso, que ha sido tu bandera de lucha, es hablar de que las personas trans es la población más vulnerable al VIH, probablemente en todo el mundo, pero ahora hablamos de América Latina, y esas creo que son tus dos banderas, ¿no? Esta cosa que siempre decís que jubilarse también no es algo que esté a la mano de la mayoría de las personas trans, porque mueren muy jóvenes. ¿Por qué mueren muy jóvenes? Sí, sí, ahí tuvimos que hacer la primer vigilancia epidemiológica que se hizo en Argentina en el 2007, creo que fue en 2005, 2007, Uh -huh. 2007 creo que fue, la primer vigilancia epidemiológica en la cual tuvimos que trabajar con el gobierno argentino para poder tener la información de las personas trans, de las mujeres trans frente al VIH y la expectativa de vida. De ahí sale la expectativa de vida de 35 años, de la primer vigilancia epidemiológica del mundo que se hace en Argentina. Y ver cómo se encuentra la población trans. Y ahí veíamos que no accedíamos a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque nos trataban como hombres. Entrábamos dentro de la estadística de hombres que tienen sexo con hombres, HCH, y solamente recibíamos atención para el análisis del VIH o el tratamiento del VIH. No había salud integral, no había acceso al tratamiento hormonal, no había el tema de salud mental, de poder acceder a un servicio. Y ahí empezamos a trabajar con el gobierno argentino, también estás vos ahí, Javier, y todo un equipo que se armó de Argentina y sacamos la primer vigilancia epidemiológica. Y de ahí empezamos también después la ley de identidad de género, porque necesitamos tener servicios inclusivos para personas trans, que realmente podamos trabajar no solamente el VIH, sino el tema de la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento de una persona, de una mujer trans, es diferente a lo mejor a otras poblaciones, la adherencia. Entonces, yo me acuerdo que todo lo que recibía era adherencia para mujeres embarazadas, adherencia para hombres gay, eso era todo lo que había. Y condones femeninos. Y condones, sí. No, y había los folletos, yo me acuerdo que sí, no había folletos trans. Entonces yo agarraba los folletos y los llevaba, igual se los daba a las compañeras, y usábamos los folletos de hombres y de mujeres cis. Y me acuerdo que cuando hicimos nuestro primer folleto, que hablaba de la transfobia, el gobierno no nos aceptó ese folleto porque decía que cuando que lo iban a tirar en la calle lo iban a encontrar la gente y los niños y eso no se podía. Porque lo que yo le decía al gobierno es que el folleto tenga nuestro vocabulario. Claro. Imagínate que yo a las 3 de la mañana haciendo prevención en Argentina le diga a una compañera, mira, cuídate porque te podés agarrar el inmunodeficiente adquirido. A las 3 de la mañana mi compañera me dice, no, eso no, la verdad que no sé qué es eso. Claro. Entonces teníamos que tener un folleto que diga, cuídate que te vas a agarrar el bicho, esto, el otro, con el idioma nuestro, ¿no es cierto? Y que esa compañera lo pueda entender. Estuvo 2 años ese folleto que no nos aceptó el gobierno de Argentina, hasta que lo aceptaron. Pero, a ver, como va a haber mucha gente de otros países y de otras regiones que va a entrar a la aldea global porque es gratuita y va a haber estas entrevistas, ¿qué significa la ley de identidad de género? ¿Qué les da a ustedes? ¿Qué
qué realiza en sus derechos como ciudadanas y ciudadanos trans masculinos una ley de identidad de género. Bueno, la ley de identidad de género principalmente es el reconocimiento a la ciudadanía trans. Esta cosa de yo ser una ciudadana, de ir a votar y que no me pongan en una fila de hombres, de hacer un trámite y no tener que esconderme, y de acceder a los beneficios que accede cualquier otro ciudadano, ¿no es cierto? Eso es la ley de identidad de género, el derecho a decidir cómo una quiere vivir y el respeto que tiene que tener el Estado. La ley en Argentina ya cumplió 8 años. La ley se implementó, cuando se aprobó se implementó, después no se cumplió todo lo que tiene que cumplirse en una ley, que es el acceso a tratamientos, el acceso a la reasignación o cambio de sexo. Eso no se pudo, ¿por qué? Porque el Estado no puso presupuesto. Siempre hay que hablar del tema de presupuesto. Uno cree que, la verdad, todos creemos, salió la ley, ya está. No, no, no. La ley nada más que cubrió el 30% de nuestras necesidades. Ahora, después viene la inclusión laboral, el tema de ingresar al circuito laboral, el tema salud, porque la verdad no hay profesionales, hay pocos profesionales capacitados para atender a personas trans en todo aspecto, desde las cirugías hasta los tratamientos que uno necesita. Es necesario que los médicos se capaciten para poder atender a las personas trans en los servicios de salud. Hay muy pocos y los que hay están colapsados. Eso pasa en toda Latinoamérica. No hay endocrinólogos. Todos los endocrinólogos de Latinoamérica estudiaron para atender a hombres y a mujeres cis, no para la población trans. Exacto. Entonces, cuando vos accedes a un servicio de salud, ese médico se encuentra con que no sabe qué hacer. Entonces, necesitamos que los médicos se capaciten, terminen también los cursos para personas trans, transgéneros, y también el tema de cirugías. El tema de cirugías, los médicos no están preparados, no están preparados. Y creo que en la región hay muchas mujeres transexuales, que son las personas que no quieren tener sus genitales y que quieren tener otros genitales, en este caso masculino o femenino, necesitan las operaciones. Creo que ahí no hay presupuesto. Y creo que hay una imagen que recorrió el mundo, pero que fue muy importante para la Argentina, que fue posterior a la aprobación de la ley de identidad de género, es tener a la presidenta de la República Argentina entregando DNIs, ¿no? Porque el DNI, hay muchos países que se quedan en el reconocimiento del nombre elegido y no el asignado, ¿no? Pero como si eso fuera todo lo que hay que hacer para identidad de género, por eso me gusta mucho que describas todas las diferentes facetas. Pero también está muy bueno que una presidenta entregue el DNI, el nuevo DNI, que refleja la identidad de género, porque está dando un mensaje y tácito o explícito que discriminar está mal, que son ciudadanas o ciudadanos, y de alguna manera si eso se traduce en liderazgo, va a bajar la represión y la criminalización institucional, porque si la presidenta está, y también en el sector salud, está reconociéndolas como mujeres y como hombres, realmente, o como personas trans, ¿no? Femeninas o masculinas, realmente me parece un mensaje muy fuerte. Sí, no te olvides de las religiones, ¿no es cierto? El tema religioso está en Argentina presente. A veces piensan que Argentina no tiene problemas religiosos o problemas con la Iglesia Católica y otros. Y bueno, la Iglesia Católica fue uno de los principales que se opusieron a la ley de matrimonio igualitario en Argentina y a la ley de identidad de género, y ahora a la ley del aborto legal y gratuito. Pero yo creo que la lucha, yo digo la lucha no, el debate hay que darlo primero con la sociedad. La sociedad tiene que tener el debate. Y después el debate en el Parlamento. Y es obligación que se debatan las leyes en el Parlamento. Porque cuando las leyes no salen por el Parlamento,
son dudosas, y te puedo decir como Ecuador, como Colombia, ¿no es cierto?, donde no se debatieron la ley de identidad de género en el Parlamento, entonces tiene siempre inconvenientes para acceder, no tenés realmente, tú sos el alias, nosotros no somos alias, nosotros somos Marcela, yo no soy alias fulanito, fulanino, no. Claro, que Lo, parece lo delincuente, mismo, ¿no? claro, El alias lo usan para claro, los delincuentes. el alias es del delincuente, entonces te ponen un alias. Y lo mismo pasó con la ley de identidad de género en Colombia, en Ecuador y en Costa Rica, ¿no es cierto? Tenían un alias. Entonces, pero esas leyes no se debatieron en el Parlamento. Cuando se debatió en el Parlamento la ley de identidad de género, ahí se aprobó en Costa Rica, las compañeras accedieron realmente a tener un solo documento y con una sola identidad. Entonces, las leyes hay que debatirlas en el Parlamento. Y la verdad es que yo creo que en el 2020 no podemos estar en contra de ninguna ley que le facilite a una persona mejorar su No, calidad de vida. Porque no, lo la que verdad que hizo no. la ley de identidad de género es que yo pueda caminar libremente y que si hay alguien que me violenta, yo pueda denunciar y pueda tener herramientas para decir, no, mira, me parece que podés decir basta. ¿Entendés? Entonces, Ujú, ujú. eh, las leyes hay que debatirlas, y yo creo que hay en muchos países de Latinoamérica no se debate la ley de identidad de género por falta de información. Ujú. ¿Ves? La ley de identidad de género no tiene ningún presupuesto. Esto como matrimonio igualitario, que piensan que si sale la ley de matrimonio igualitario, todos se van a casar, y eso es una gran mentira. Creo que Sí. hay más divorcios que casamientos, que Ujú. unión civil en Argentina. Y entonces, en la ley de identidad de género, lo mismo, no es un gasto, no hay un gasto para el Estado ni para los ciudadanos, es un derecho. Entonces, Ujú. ese derecho es administrativo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí es donde la democracia en algunos países está débil, ¿no es cierto? Es una democracia débil, frágil, autoritaria, es Ujú. una normativa machista, patriarcal. Entonces, Represiva. sí, represiva, sí, total. Bueno, esa es, porque si no se trabaja, en este caso, desde la niñez, la adolescencia y las adultas mayores, no se puede trabajar realmente para una inclusión. Porque vos fíjate que la Entonces, mayoría de las políticas que hay o proyectos que hay de agencias internacionales es para de 20 a 30 años. Prevención. Cuando nosotras nos construimos desde los 6 años, sí, cuando la discriminación y la pobreza nos afecta desde la exclusión y la represión. Y sí. nos vamos de nuestras ciudades y vamos a las grandes ciudades en donde hay más represión en esas ciudades. ¿No es cierto? Siendo Que la, niñas además, o sea, no siendo muchas, niñas, claro, las siendo historias se niñas. repiten donde tienen que dejar sus casas y venirse, por ejemplo, a las capitales y siendo Sí, menores de edad, o sea, en el mejor de los casos se encuentra una red de compañeras trans que de alguna manera las adopta y las acompaña, pero si no, la suma de exacto. todas las vulnerabilidades, ¿no? Sí, sí, y vos fíjate, Javier, que no se habla de las redes de trata en las poblaciones trans, y Ujú. existen las redes de trata, Totalmente. existen las redes de trata, y no se habla, no se quiere, no sé si no se quiere hablar o no se habla, pero las redes de trata existen en nuestras Ujú. Y población. yendo un poco a la agenda de la RELAC Trans, de alguna manera promover el debate legislativo y la sanción de leyes de identidad de género es una prioridad para la Sí, red. sí, nosotras la Relac Trans tiene 15 años Ujú, de lucha y resistencia. En esos 15 años pasamos por varios planes de trabajo, objetivos, ujú. eh, ver cuál era la prioridad, y nuestra prioridad en la región fue el tema de salud, el acceso a la salud sin discriminación.
y ahí empezamos a trabajar con la Alianza Internacional, que fue la primera agencia que, que nos financió, pero no que Ujú. nos financió un financiamiento para que no, nos financió para, primero para que nos formemos políticamente y después para que tengamos realmente nuestra organización con todos los papeles al día, con estatutos, con plan de Ujú. trabajo, para poder dar el otro paso que fue empezar a buscar financiamiento y empezar a ocupar espacios políticos que no lo ocupábamos, porque no lo ocupábamos. Totalmente. Entonces, había otros espacios que ocupaban otras organizaciones, fundaciones que a lo mejor no eran de la diversidad y ocupaban nuestros lugares. Entonces, nos encontramos con que empezábamos a ver que mientras que nosotras no nos fortalecimos, no nos capacitamos, había un montón de cosas que podíamos haber hecho y que no lo pudimos hacer porque no sabíamos, no teníamos la información, eh, no estábamos capacitadas para estar sentadas en esos espacios, no conocían a organizaciones trans, todas eran LGBT. Entonces ahí formamos la red y empezamos a dar nuestros primeros pasos. Primero, estar bien fuerte institucionalmente como una red Sí. y después empezar a ocupar los lugares. Y el primer plan de trabajo fue, primero, formar la RELAC-TRAN y tener las instituciones y las organizaciones que sean trans. Y el tema de salud. Trabajamos muchísimo el tema de salud porque vemos que todos los días se nos va una compañera Ujú. por por falta de atención en los hospitales, por no tener una salud integral y porque la verdad que hay un Estado ausente. Y Ujú. esto es en toda Latinoamérica. Yo Sí, todavía sí. no puedo decir que hay un país, y el Caribe, no hay un país que todavía las personas trans podamos acceder a los servicios de salud realmente con una buena atención y con una salud integral. Todavía falta. Las compañeras se mueren de tuberculosis, se Es mueren cierto. de desnutrición, se mueren. Vos decís, no puede ser, que no puede ser que teniendo, muchos de los países teniendo el acceso universal. Eso nos pasó en Argentina, un país que tiene acceso universal, tratamiento, a todo, y las compañías se siguen muriendo a los 22 años. Se mueren Sí, de VIH criminal, o de alguna enfermedad. criminal. Ahora, para no robarte mucho tiempo, em, corriéndonos, hay cosas coyunturales que podemos hablar otro día en otra entrevista, pero me gustaría cerrar un poco esta conversación preguntándote, ¿qué soñas? ¿Qué te imaginas en unos años? Más allá de jubilada con una pensión de policía. Pero digo, ¿cuál es tu sueño? Los días que te imaginas qué es lo que va a pasar dentro de unos años. Bueno, yo me imagino, yo me pongo muy contenta cuando veo una compañera que terminó la secundaria, que terminó Ujú. la primaria, la secundaria, y que está incluida dentro de comunidades o espacios donde esa compañera lidera otro espacio que no es el nuestro, ¿me Ujú. entendés? Y que Ujú. pudo estar dentro de ese espacio. Yo lo que sueño es que las compañeras eh, puedan realmente estar dentro de la agenda del Estado. Eso para mí todavía no lo vi en ningún país que esté Sí. dentro de la agenda, que esté de la agenda eh, del Estado, de la inclusión, la educación, y que podamos disfrutar de los derechos y que ninguna, en este caso, ninguna persona trans tenga que pasar hambre como muchas de nosotras, de las compañeras pasaron y están pasando con el COVID-19, Correcto. ¿no es cierto? Sí. Donde no tiene alimentación, donde el Estado, los estados no proveen lo principal para una persona que vive en la exclusión social y Ujú. donde realmente vemos que no estamos en la agenda del Estado.
no estamos, porque que 5, 10, 20 compañeras estén incluidas en el Estado o en algún lugar laboral, eso no es un número. Eso no es un número. 10, 50 personas no es un número. En Argentina somos 10.000 personas trans o 12.000, y de las 12.000 estarán en la inclusión laboral 100. Vamos a poner 100. Creo que hay menos. Y eso no es un número, eso no es la inclusión laboral. Entonces, para mí, que ninguna mujer trans eh, pase necesidades, y las necesidades cuáles son, es no tener para alimentarse y no tener acceso a un trabajo o la inclusión laboral que quiera hacer la persona. Sí, ¿No es cierto? totalmente. El COVID desnudó todo eso, lo desnudó Ujú. totalmente, lo desnudó. Eh, Vemos como que en 15 días una mujer trans trabajadora sexual ya no tiene dinero para comer. ¿Qué pasó ahí con sus finanzas? ¿Qué pasa? Que si nos siguen invisibilizando como trabajadoras sexuales o como personas trans, no vamos a poder entrar nunca dentro de algún plan económico, de alguna economía popular, nacional, lo que sea. No vamos a Totalmente. poder entrar. No vamos a Totalmente. poder a manejar nuestras finanzas, porque no vamos a saber cómo manejarlo y qué es. Entonces, ahí creo que el Estado, todos los estados fallan de no incluirnos dentro de la economía y dentro de las finanzas que tenga Ujú. el Estado. Cómo financiar, cómo poder generar de ese dinero, poder generar, no sé, una cooperativa, un negocio, pero cuando, ¿qué pasa? ¿Qué te piden? Documentos, donde vos estás como hombre, sos un hombre, en donde la desconfianza, el estigma es travesti, es una mujer, Ujú. es esto, es lo otro, tiene toda el estigma y la discriminación. No va a pagar, no, mejor, o si le alquilamos un local para un negocio, le alquilamos 5 veces más caro. Totalmente. Vas a un banco y no podés poner realmente, sí, soy trabajadora sexual, sí soy, no lo podés hacer, tenés que mentir, tenés que poner gente a tu familia o a alguien desconocido. Entonces, cuando más nos invisibilizan y más nos marginan, ¿no es cierto? Es donde la pobreza y la exclusión, creo que está bien claro la violencia que recibimos este año frente al Sí. COVID-19, personas trans y las trabajadoras sexuales. Y estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que el COVID nos recordó que no solo es el VIH, no solo es, hay otras cuestiones mucho más complejas, sociales y económicas. Creo que si entiendo bien un poco tu sueño es que en el futuro las personas trans no pongan el riesgo en vida, poner en riesgo sus propias vidas por ser personas trans, puedan trabajar en lo que quieran trabajar, puedan acceder a la educación y puedan tener la protección social del gobierno independientemente de su identidad. Cuando haya una otra pandemia o cualquier otra, una inundación o lo que sea, ¿no? No Sí, tienen por qué sí. estar hacinadas en un hotel con otros riesgos, como vos mencionabas, la tuberculosis y eso. Bueno, Marce, te quiero agradecer mucho, porque si no, podríamos estar hablando 3 horas y quien va a editar el video me va a matar. Siempre Dale, es muy interesante y muy inspirador hablar con vos. Ojalá podamos hacer otra entrevista más adelante y hacer el balance de qué pasó con el COVID y las personas trans. Nos vemos virtualmente en la conferencia de SIDA y te agradezco muchísimo por tu tiempo. bueno, muchas gracias Javier y por estar siempre junto a la población trans y darnos todos el apoyo porque la Relax Trans también hay un pedacito que te corresponde de la Relax Trans. Así que gracias por todo y bueno, nos vemos en la conferencia mundial. Bueno, besitos a todas las compañeras y, ¿no? ¿Vale? Terminamos así. Te quiero mucho, cuídate. Dale un beso, gracias.